Estamos de vuelta aquí sin rodeos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a esta hora de la noche. Y definitivamente el tema del sueldo mínimo y de que sea nombrado, comentado por el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a muchos trabajadores en nuestro país les anima, ¿no es cierto? Porque ¿quién no quiere que le aumenten su salario? Pero realmente la economía de nuestro país está totalmente fortalecida como para poder soportarlo. Vamos a conversar con un especialista sobre el tema. El economista y magíster en Dirección y Gestión de Empresas, Gustavo Trujillo, está con nosotros esta noche y él nos va a desmenuzar lo que debemos entender y saber de los pros y contras de lo que significa aumentar la remuneración básica pues mensual. ¿Cómo está, Gustavo? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué importante puede ser para la economía tocar un tema como este, el aumento del sueldo mínimo? Tengo entendido que son 600.000 los peruanos que reciben la remuneración básica mínima vital y que se verían beneficiados directamente. ¿Esto realmente mueve la economía, aumentar el sueldo mínimo? A ver, antes de iniciar el análisis, creo que es importante situarnos con algunos lineamientos, estrategias o lineamientos básicamente económicos para poder situar bien el tema. Definitivamente el análisis de incrementar o no incrementar la remuneración mínima vital cruza por la descripción o el análisis de dos factores fundamentales económicos, ¿no? Uno de ellos es cómo se viene comportando la inflación o el grado de inflación en el país, y el otro indicador sumamente importante es el tema de la productividad. En nuestro caso, actualmente, sí se ha venido registrando algunos incrementos en el tema inflacionario, ¿no es cierto? Hablamos algo de 4% en los últimos movimientos en los meses, y que podrían dar cierta validez a la propuesta, ¿no? Sin embargo, el gran problema viene por el lado de la productividad. Ajá, ¿por qué? Básicamente, en los dos últimos años, o dos años y medio, prácticamente la productividad ha sido cero. Cero. Prácticamente cero. Efectivamente, si hablamos de la masa crítica de gente que recibe esta remuneración, estamos hablando de 600.000 personas y que básicamente representan un 3.7% de la PEA actual. Para poder analizar y comprender un poco más el entorno, es necesario también, ¿por qué no evaluamos el caso de Colombia, que acaba de pasar por un proceso prácticamente similar? ¿Qué sucedió en Colombia? Luego de varios meses de análisis y discusiones con esta comisión, donde se enfrentaban pues básicamente los empleadores y los empleados, y por supuesto con representación del Estado, se llegó a una conclusión. Luego de 10 meses, en enero de este año, en 2018, se ha aprobado el incremento de la remuneración mínima vital. Sin embargo, no solamente se toca ese tema en solitario, se tocan varios temas. O sea, algo que lo complemente. No solamente te aumento el sueldo, sino que empleadores y pues empresarios se comprometen a determinados aspectos para mejorar la economía. Así es. Y quizás si comparamos algunos indicadores podríamos tener alguna similitud, ¿no? Colombia tiene una PEA básicamente de 31 millones y la gente que recibe este tipo de salario representa el 8.5%. Más o menos, ¿no? Como nosotros, ¿no? Más o menos, digamos que vamos por ahí. Por otro lado, el sueldo mínimo vital en Colombia representa o cubre el 60% de la canasta familiar. En el caso peruano, nosotros, ¿no? Es el 54 o hasta 55 o 54%. Digamos que hasta ahí pueden haber algunas similitudes. ¿Dónde viene la gran diferencia? La gran diferencia viene en que el gran nivel de desarrollo que ha tenido en términos de productividad Colombia. Pero ¿por qué viene este gran crecimiento? Básicamente por tres aspectos. Un primer aspecto viene a ser la estabilidad política y económica. Podemos ir haciendo ya en nuestra mente que no tenemos esa similitud. Vamos un poco por ahí. Segundo, el desarrollo en obras de infraestructura o inversión por parte del Estado en temas de infraestructura. ¿Lo tenemos? Tampoco. Odebrecht nos tiene paralizados y vacancia cada 2 meses no nos ayudan a que haya estabilidad en el país. Así que tenemos 2X en contra. 2X de las 3. La tercera y última, que también vamos a sacar conclusiones muy rápidamente, es el desarrollo o el fortalecimiento de las instituciones. Preguntémonos y contestémonos. ¿Nuestras instituciones son fuertes? Tenemos las 3X. Entonces, tenemos efectivamente las 3X. Estamos perdiendo. Quizás todos los procesos de incremento de salario mínimo vital vienen acompañados de un
digamos, un ruido político. Sin embargo, en el caso de Colombia, tienen un gran sustento. Y el gran sustento radica en el incremento de la productividad, que no se está dando en este caso. Entonces, ¿por qué tocar y por qué pedir la evaluación en el Consejo Nacional del Trabajo, que, entre paréntesis, hay que decirlo, estaba muerto, no funcionaba desde hace meses y se ha reactivado? Correcto. Con este tema? ¿Por qué darles esto cuando el país, al parecer, no está preparado como para mover la economía de esta manera? Bueno, definitivamente hay una respuesta muy rápida, que es de repente un interés político, ¿no? Yo no soy analista político, eso lo vamos a dejar para los analistas políticos, pero sí me he tomado el trabajo de conversar con empresarios, tanto de la gran empresa, mediana o pequeña, y los emprendedores. Son los más preocupados. Por supuesto. Y hay que explicarlo por qué, Gustavo, porque son precisamente los micro y pequeños empresarios, los emprendedores de nuestro país, que es la gran parte, ¿no?, de la economía que se va moviendo de poquitito, pero que ayuda a mantenerse viva la economía peruana. Correcto. Y ellos son los que contratan a personas con el salario mínimo. Entonces, si con la Ajustes tienen 2 o 3 con salario mínimo y con todos sus beneficios, y les dices, tienes que aumentarle el sueldo, no les da, porque no están produciendo a gran cantidad. Así es, correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos si les obligas a que tienes que pagarles más por ley? Van a tener que despedir. A ver, definitivamente, y desde mi punto de vista, esto tiene un trasfondo político, ¿no? Te decía que había conversado con algunos empresarios, y no te miento, el 95% de las personas con las que he conversado no tienen la percepción, tienen la certeza de que esto radica de un tema político, ¿no es cierto? Yo voy a tomar las palabras del congresista Juan Cheput. Ayer en una entrevista pude escucharlo y él decía, en políticas los gestos y las palabras son bastante y dicen mucho, ¿no es cierto? Primer gesto del gobierno. En la gestión anterior, que era el ministro, me olvidó el nombre, Alfonso Grados, ¿correcto? El exministro. El exministro. 1 año y medio de gestión. ¿Qué se logró? Bueno, tuvo, y creo que hizo un excelente trabajo con la Avenida del Papa, pero digamos que eso no era la tarea para la cual se le encomendó y por la cual juró en Palacio de Gobierno. Es verdad. ¿No es cierto? Entonces, ahí hay un gesto, a pesar que ha sido una promesa desde campaña. Entonces, digamos que la intención del presidente o la preocupación del presidente por estas personas, digamos que no está muy clara, ¿no? Por otro lado, el mismo sustento que ha dado el ministro de Trabajo, el ministro Barreda, donde dice que efectivamente este análisis de evaluación de incremento de la remuneración mínima vital se da cada 19 meses. Políticamente se puede dar, pero ya estamos sustentando que realmente el análisis debería darse cuando las condiciones sean las adecuadas. Para el ministro Barreda, subir el sueldo mínimo va a reactivar la economía que, como todos la sentimos, está estancada. ¿Esto podría darse? ¿Podría reactivarse la economía? ¿Qué es lo que él argumenta? En una entrevista que ha dado al diario Perú 21, él asegura pues que subiendo el sueldo mínimo a estas 600.000 personas que ganan este salario, pues va a haber una mayor capacidad de consumo. O sea, ellos van a gastar más, van a consumir más, y junto con otras medidas de confianza en la inversión van a permitir que el Perú crezca 4% en el 2018. ¿Así de fácil se puede reactivar la economía? Realmente no es del todo exacto. Acabamos de ver de que este grupo de personas representan un 3.7 de la PEA. O sea, digamos, un resultado de impacto no va a darse. Claro, no global. Y segundo, habría que hablar con el ministro y decirle, pues, explicarle de que quien realmente mueve el sector de consumo viene a ser no las personas que están en este tipo de niveles salariales, sino la clase media. La clase media es realmente quien mueve los niveles de consumo a nivel nacional, significativos. Y ahora que, digámoslo, señor Gustavo, y sin rodeos, no son los que les aumentan el sueldo pues cada año, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no. Viven con un salario promedio. Así es, y un poco a tu inquietud de cómo iba a afectar directamente a los emprendedores y a los pequeños. Definitivamente, ¿no? Cuando uno, como emprendedor, proyecta o plantea un negocio hacia adelante, tiene que haber una estructura de costos y un análisis de costos. Pero si de la noche a la mañana nos dicen que esa estructura de costos va a incrementarse en 10 o 15%, hay sectores y hay líneas productivas que manejan líneas de utilidad o márgenes de utilidad muy cortos, muy pequeños. Muy mínimos. Entonces, ¿cuál va a ser la alternativa? Perfecto, ¿quieres trabajar conmigo?
vas a tener que trabajar conmigo de manera informal. Y ese es un poco el resultado que ha venido dándose. Cuando se dio el incremento del sueldo mínimo vital en años anteriores, en el caso del expresidente Humala, la reacción fue inmediata. La informalidad en el empleo creció en 2.5. Solamente al reaccionar o a aplicarse este incremento de sueldo mínimo. Entonces, no es del todo cierto que nos va a ir bien con este tema, ¿no? Entonces, si lo analizamos el tema a grosso modo y sin rodeos, como es este programa, pues económicamente el país no está en una estabilidad y en un crecimiento como para poder aumentar el salario a un grupo de peruanos. Reitero que la preocupación tiene que ir por el tema de la informalidad y atacarlo por varios frentes. No solamente es publicar decretos o Pero lo que pasa es que la gente siente que económicamente no estamos bien, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque todo sube y yo tengo la misma plata que llega a mi casa, el mismo salario de mi esposo, lo que yo también aporto, entonces, y todo sube en el mercado, ¿no? Así entonces es. Digo, no, algo no está yendo bien. Pido un aumento en mi trabajo y me dicen, no, imposible, no, Así ahorita es. no hay aumentos. Entonces, la gente dice, ¿cómo ahora van a haber un aumento de salario mínimo si se siente que la economía no está marchando de manera correcta? Ojo con el resultado. Incrementar el salario mínimo vital. Se está hablando básicamente de dos niveles o dos escalas. Mis colegas economistas, que veo que el congresista Belaúnde los quiere mucho, Sí. o nos quiere mucho, ya se han pronunciado y ya se han hecho los cálculos. Básicamente se está hablando de una provisión de 7 a 8% de incremento en el sueldo mínimo vital, que no afectaría mucho la economía, ¿correcto? Pero hay la otra posición, la posición extrema de los sindicatos de los trabajadores, que piden que el sueldo mínimo se incremente hasta 1.500 soles. Claro. ¿Ok? Eso, básicamente, por lo que hemos conversado en términos de productividad, no va a ser factible. Es inviable, claro. Así Todos es. quieren ganar más, pero hay que poner ahora ciertos parámetros, ¿no es cierto? Así Y es, para eso correcto. está la Comisión Nacional de Trabajo. Ya el ministro Barreda incluso ha intentado ponerle paños fríos a la situación, porque saben pues que cuando tú dices aumentar el salario, todas nuestras orejas se levantan, ¿no? Las antenitas se ponen en alerta porque todo el mundo quiere recibir más dinero, pero ya el ministro ha dicho, ojo, hasta marzo se va a evaluar, a escuchar a los empresarios, a escuchar a los gremios de trabajadores y a llegar a un consenso. Si se llega al consenso, se aumenta. Y si no se llega, pues se queda ahí. Entonces, le ha puesto un poco de paño frío a la situación, ¿no? Se han dado cuenta de que mencionar el tema de aumento de la remuneración mínima vital es demasiado populista. Así es, correcto. Más que poner paños fríos, no debieron ponerse los paños calientes, ¿no? Lamentablemente este tema se ha politizado, pero bueno, y entiendo que han tenido hay que ser sinceros, la iniciativa, por lo que he visto, los resultados de esta primera reunión, sí se habla de un trabajo a mediano y largo plazo, que eso está bien. Por otro lado, fortalecer institucionalmente la comisión es un acierto. Hay que dejarlos trabajar, creo yo, y creo que el norte puede estar enrumbado, ¿no? Y bueno, un consejo final solamente, esta comisión no debería ver solamente el tema puntual del sueldo. El sueldo es un factor, pero hay todo un sistema de factores que hay que analizar. Y hay que analizar además las consecuencias, lo que puede repercutir, ¿no? Al final, el remedio puede salir peor que la enfermedad, porque la informalidad laboral que tenemos es enorme. Y con una medida mal dada o en un momento equivocado puede aumentar estas cifras, ¿no? Así es, así es. Con tanto además venezolano que viene a nuestro país y que está aceptando cualquier tipo de modalidad de trabajo, ese es otro problema también en paralelo. Bueno, definitivamente, ¿no? Están ocupando puestos de trabajo que algunos peruanos podrían estar ocupando. O que, más allá de eso, por ejemplo, un peruano sabe sus derechos y exige pues su sueldo mínimo. Y un venezolano dice, no, a mí dame que sea 500. ¿No? Entonces, claro, ya... Y eso lo conversaba el día de hoy con algunas personas en la calle y nos decían, de alguna manera nos afecta. Imagínate que quieran aumentar el salario mínimo, no nos van a pagar, al contrario, ¿no? Nos van a votar, nos van a despedir. Y esa es la preocupación. Hay un tema más, Gustavo, que me gustaría justamente analizarlo y conversarlo, porque el día de hoy en la Comisión Permanente del Congreso se ha aprobado, miren ustedes, un proyecto de ley
de la congresista Rosa Bartra, ¿sí? Pero ¿qué dice este? Escuche bien, modifica, ¿no?, una ley, y lo que busca es que los estudiantes de institutos pues trabajen, ¿no?, den sus prácticas, pero ya trabajen en una empresa sin ganar remuneración, ¿no? Reitero, este proyecto fue presentado por la congresista fujimorista Rosa Bartra, ha sido duramente criticado por la bancada de Nuevo Perú, lo ha calificado de una nueva ley pulpín, pero lo que preocupa es que incorpora pues una nueva modalidad de contratación. ¿Y qué tiene que ver con esto? Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. O sea, yo te doy, ¿no?, la posibilidad de que tú ganes experiencia en mi empresa, voy a utilizar tus conocimientos, tus manos, tu fuerza y tu capacidad, pero no te voy a pagar nada por ello. Esto, bueno, ¿cómo lo analizamos? Económicamente también es complicado, porque va a ser un buen número de estudiantes que van saliendo de las universidades y que necesitan, por supuesto, esto, ¿no?, recursos económicos, claro, y que no las van a recibir por esta ley. Entiendo que ha salido publicada hace algunos minutos. Sí, ha sido solo de hace algunos minutos. No conozco al detalle el sustento de la ley, pero sin embargo creo que es el claro ejemplo de lo que estamos hablando acá. Se promueven leyes, se promueven decretos, parches. No se está analizando el sistema laboral en conjunto. ¿Ok? Es el mismo caso que el sueldo mínimo vital. Se analiza un factor, pero tiene que analizarse en conjunto todo. ¿Ok? Y con una visión, por supuesto, de mediano y largo plazo, ¿no? Mire usted, dice que esta ley de iniciativa parlamentaria de Rosa Bartra está dirigida a alumnos de los centros de educación técnico productiva y de institutos de educación superior tecnológicos, ¿no? Para que ellos durante su periodo de formación y quieran realizar algún tipo de prácticas puedan ser recepcionados por distintas empresas, pero que no van a recibir ningún tipo de beneficios ni compensación por ello, ¿no? Entonces no hay beneficios laborales, no hay el sueldo del practicante, ¿no?, como había antes, y esto realmente te deja a un buen número de personas y de jóvenes que podrían entrar a la población económicamente activa, a la PEA, pero que se van a quedar ¿dónde? En la nebulosa, porque ya no son ni estudiantes ni son de la PEA. ¿Dónde están entonces? ¿Cómo bueno, los definitivamente contamos? Esta norma va a tener una secuela y va a tener una reacción, ¿no? Definitivamente, tal cual lo acabas de leer, lo acabas de mencionar, suena un poco perversa, ¿no? Bueno, tremendo, porque es hasta 3 años, un periodo máximo de 3 años, y se fijará, dice, por periodos cortos, pero podrá, ¿no?, trabajar para una empresa hasta por 3 años. Qué increíble realmente dar este tipo de normativas sin pensar en las consecuencias, y que necesitamos empoderar a nuestros jóvenes, ¿no? Así es, por correcto. Estos temas. Bueno, vamos a seguir nosotros analizando esta situación, porque definitivamente hay mucho debate, sabemos, en el Congreso, y hay reacciones también por este tema. Marisa Aglave, de Nuevo Perú, ha cuestionado este proyecto y lo llaman la nueva ley pulpín. Asegura que es discriminatoria y también habla de explotación a jóvenes que necesitan, obviamente, ingresar y tener un puesto de trabajo, pero que pues hay incluso una diferenciación, dice, ¿no? Porque solamente es para jóvenes egresados de institutos, pero no para universidades. Por eso es que considera que es discriminatoria, ¿no? También ahí vemos la diferencia, porque hay un gran número y un gran sector de la población joven que estudia en institutos porque quiere acabar una carrera rápida, porque necesita trabajar, necesita remuneración. Y creo que va en contra de lo que realmente hoy en día se necesita, ¿no? Hay sectores, vengo y tengo mucho contacto con el sector construcción, ¿no? El sector construcción demanda mucha mano de obra técnica calificada, ¿no? Entonces, esa capacitación en innovación y tecnología que necesita el sector, necesita invertir. Entonces, en estas condiciones, lamentablemente están en otro sentido. Ahora, estas empresas tendrían con esta ley la potestad de decir, bueno, yo necesito, ¿no?, tu mano de obra técnica y calificada, pero no te voy a pagar. Un poco difícil, ¿no? Claro, entonces estos muchachos se verán en la obligación de aceptar, y si no aceptan, de repente no consiguen trabajo. Entonces quedan en una situación un poco complicada, ¿no? Ese es el problema de solamente ver el árbol y no ver el bosque. Y eso es precisamente lo que esta nueva Comisión Nacional de Trabajo debe de ocuparse. Creo que es una tarea para ello. En temas económicos, muchas veces el Congreso legisla de esta manera, ¿no? Sí,
Sí, bueno, ya se conoce que muchas veces muchos de los decretos que lanza el Congreso tienen algún trasfondo por algún interés y dejan de lado el análisis técnico que es básico para poder no afectar nuestra economía, ¿no? Por eso es que en estos temas hay que siempre abordarlos por las consecuencias económicas que va a traer en la población, Correcto. no solamente por lo que políticamente puede sonar más bonito. Y ojo, políticamente ya se está generando un problema o ya se está visorando un problema. Acuérdense que ayer fue la primera reunión de la Comisión Nacional del Trabajo. Hoy salió ya en los medios que el principal sindicato laboral ya anunció que si no lograba el nivel salarial que están exigiendo, van a ir a exigirle al presidente. Entonces, tuvo un inicio político y va a tener un final político. Cuando pero no en saben contra, manejar las cosas de manera correcta. Correcto. Bueno, muchísimas gracias a Gustavo Trujillo por haber conversado de este tema con nosotros y nos preocupa realmente lo que ha pasado esta noche en la Comisión Permanente del Congreso. Vamos a seguir buscando reacciones al respecto para conversarlo aquí en el programa. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros y de esta manera nosotros terminamos sin rodeos, agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía, pero no se despegue de la señal de ATV Más Noticias porque exactamente a las 9 en punto empieza Puntos de Vista con mi querida Drusila Sileri. Conmigo esta mañana, nos vemos. Chao.